Sin duda, las relaciones bilaterales entre México y los Estados Unidos son muy profundas a nivel histórico, cultural y económico. Ante este nuevo escenario y en medio de la contingencia sanitaria, es necesario fortalecer la relación entre ambos países. Para hablar de este tema, hoy nos acompañan Enrique Perret, director en la US Mexico Foundation. También está Sergio Alcocer, presidente del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Larry Rubin, presidente de The American Society. Mónica Lugo, directora de Relaciones Institucionales de Prodensa. Modera Gabriel España, director general Iscali Capital. Adelante con el panel. El alcance de las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos es amplio y profundo, y ya que abarca los lazos históricos y culturales que históricamente han sido parte de nuestra relación. Y para muestra un dato, a diario casi 1.900 millones de dólares de comercio cruzan la frontera. Hoy, estas relaciones son más importantes que nunca, especialmente en el contexto marcado por la contingencia sanitaria, la puesta en marcha del TEMEC y el inicio de un nuevo gobierno en Estados Unidos. Hola, yo soy Gabriel España, director general de Iscali Capital Group, firma de banca de inversión basada en Washington, D.C., y para hablar de la nueva relación de México con Estados Unidos en el marco de nuestro foro Forbes, La Ruta Decisiva, México a la mitad del camino, hoy nos acompañan Sergio Alcocer, presidente del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, COMECI; Enrique Perret, director del US Mexico Foundation; Mónica Lugo, directora de Relaciones Institucionales de Prodensa; y Larry Rubin, presidente de The American Society en México. Bienvenidos y muchas gracias por estar aquí. A lo largo de este año, hemos sido testigos de diversos acercamientos entre ambos países. En marzo pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con su homólogo Joe Biden, y mientras en junio recibíamos la visita de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris. Frente a este escenario, yo les pregunto a todos nuestros panelistas, ¿cuál es el estatus actual de la relación entre México y Estados Unidos? Empecemos con Enrique, les seguirá Sergio, Larry y Mónica al final. Muchas gracias. Gabriel, muchas gracias primero que nada y muchas gracias a Forbes. Un gusto estar aquí, compartir este panel con Mónica, con Larry, con Sergio, expertos todos en la relación bilateral. A ver, yo lo diría con pocas palabras, Gabriel. Creo que estamos yendo hacia una relación mucho más institucional, ¿no? Me parece que desde la entrada de Joe Biden, pues vimos algunos acercamientos más institucionales, reuniones de trabajo virtuales entre el presidente López Obrador y el presidente Joe Biden, sesiones públicas, incluso todos pudimos ver qué se dijo, qué se discutió, la agenda se posteaba, digamos, o se hacía pública inmediatamente. Dos llamadas, creo que Joe Biden con el primer presidente que habló, o bueno, el primer ministro Trudeau primero, y luego el presidente López Obrador, lo cual es una buena señal que considera, digamos, el bloque de Norteamérica como una de sus prioridades. Luego, como decías, viene la visita de la vicepresidenta Harris un día después de una elección en México, donde pues, se compitieron 15 estados y todo el Congreso, una elección intermedia. Creo que también fue buena señal, salió muy bien todo. Se relanzó el High Level Economic Dialogue, este mecanismo institucional para pues, tener una mayor cooperación y colaboración. Yo con eso cerraría, diría, creo que va hacia una relación mucho más institucional, pero vaya, los dos gobiernos tienen que poner de su parte para que así sea, ¿no? ¿Qué nos puedes contar, Sergio, al respecto? Primero que nada, mucho gusto en estar con ustedes. Muchas gracias, Gabriel, por la oportunidad. Y yo me quedo con el último comentario de Enrique, que se requieren dos para que esto funcione. Y creo que la parte crítica en el lado mexicano es que exista la conciencia de la importancia que tiene la relación de Estados Unidos para México y la importancia que tiene el TEMEC y cualquier otro de los mecanismos que se han establecido para aprovechar las oportunidades que ofrece esta relación.
Y es ahí donde yo tengo ciertas dudas. Creo que recientemente hemos visto a nuestro gobierno con dar acercamientos o plantear acercamientos con Cuba de una manera distinta de lo que normalmente establece la política exterior americana, hacer algunos señalamientos sobre la permanencia de la Organización de Estados Americanos. En fin, son temas que pueden irritar a la relación y que pueden afectar la relación que se puede establecer entre los dos países. Entonces, si bien, como mencionaba Enrique, se ha anunciado el revivir el diálogo económico de alto nivel, habrá que ver esta nueva versión del diálogo económico de alto nivel, qué características va a tener. Quiero suponer que el gobierno mexicano va a hacer énfasis en una mayor inclusión en la economía, en la prosperidad compartida entre los países, en temas de mayor bienestar social, que son parte de la política del presidente López Obrador y que además coincidentemente también lo son del presidente Biden. Y si esto se da, pues estaría yo anunciando un nuevo y buen capítulo. Si esto no se da, no sé exactamente a qué nos pueda llevar. Yo creo que las oportunidades están ahí para poderse aprovechar, pero como bien dice Enrique, se requieren dos, y siento que del lado mexicano no le estamos poniendo, del lado del gobierno estoy hablando, la celeridad y la importancia que esto tiene. Muchas gracias, Sergio. Larry, ¿tu opinión al respecto? Claro, claro, Gabriel, y pues muchas gracias a ti, gracias a Forbes por la invitación. Es un gustazo compartir mesa con Enrique, Sergio y con Mónica también. Pues mira, yo creo que, y coincido tanto con Enrique como con Sergio, que se requieren dos, ¿no? Y lamentablemente las señales del lado mexicano que se han enviado particularmente en comercio, han sido mixtas, ¿no? Por una parte estamos abiertos, queremos atraer la inversión que va a generar empleo, va a generar bienestar, pero al mismo tiempo cambiamos contratos a como nos acomode, ¿no? Y esas señales al inversionista le da pavor, ¿no? Le da pavor porque naturalmente está el inversionista apostando en muchos casos miles de millones de dólares en una operación, ¿no? En establecer una fábrica, una nave industrial, etcétera, etcétera. Y obviamente estas señales son las que asustan, no nada más porque sea el sector energético, sino si se repite en diferentes industrias, como ha sido lo de Constellation Brands también, y de igual forma la empresa química brasileña en Coatzacoalcos. Entonces el inversionista empieza a dudar si es el mejor lugar en donde se va a establecer el Estado de Derecho, porque pues tú te imaginas, como un inversionista, pues lo último que quieres poner, por más bueno que sea, es en riesgo tu capital, ¿no? Entonces, esas señales yo creo que es muy importante mandar claramente que México quiere la inversión, pero la quiere porque va a cumplir su lado del contrato, ¿no? Y eso es vital, particularmente porque la inversión tiene muchas alternativas. El TEMEC es un instrumento maravilloso, ¿no? Y sin duda, Sergio, Enrique, pues han estado involucrados ya muchos años y la negociación de TEMEC, pues fue parte intrínseca de lo que han hecho sus instituciones también, pero particularmente creo que el TEMEC es un instrumento, ¿no? Y el instrumento tiene que ir de la mano de política pública adecuada, de política pública que mande la señal correcta, ¿no? El instrumento no se le va a sacar el jugo al 100% si esto no pasa, ¿no? Y a fin de cuentas, tú lo dijiste, el vertiginoso volumen de comercio entre México y Estados Unidos, los 12,000 tractocamiones que cruzan la frontera México-Estados Unidos, los 600,000 millones de dólares que representa el comercio bilateral, es algo enorme, ¿no? Y puede seguir creciendo. Nosotros en el American Society calculamos que en 5 años, con políticas públicas muy sensatas, esto pudiera darse a incrementar a casi $1 trillón, ¿no? Entonces se pudiera prácticamente duplicar la cantidad de inversión extranjera y con su consecuente empleo para México de una forma muy importante, ¿no? Pero bueno, pues ese es el gran limitante y ese es algo que el inversionista estará viendo muy de cerca en los próximos meses y en los próximos años. Mónica, ahora sí, digo, si alguien conoce de la relación bilateral y el comercio entre México y Estados Unidos, eres tú. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Muchas gracias, Gabriel. También, primero que nada, pues muchas gracias a ti y a Forbes por la invitación.
Y pues bueno, yo igual coincido con mis compañeros, creo que esto es un tema de ambos lados y creo que un punto fundamental debe de ser cómo se ven los dos países vis a vis el otro, ¿no? Los dos países, tanto México como Estados Unidos, debemos de ponernos en el centro, en el radar de esta relación bilateral. Y creo que sí se ha logrado de alguna manera, pero también creo que hay muchos retos que debemos de ver, ¿no? Hay muchos quizá focos rojos que debemos de tener en cuenta, no solamente por el lado económico, que evidentemente es un tema, sino también por otros grandes temas que tienen que ver con la seguridad, con la migración, que definitivamente van acompañados de la agenda económica. Entonces, yo creo que sí tiene que haber esta congruencia en las dos partes, ¿no? También a nivel institucional y también en la práctica. Vemos que hay una incongruencia general en México entre las políticas públicas que se están llevando a cabo y la visión de país que se tiene. Hablemos de la reforma energética nada más, y cómo el presidente López Obrador pues, está pretendiendo dar marcha atrás a esa reforma energética y la congruencia que tiene con los compromisos internacionales de México, que, ojo, no es nada más el TEMEC, ¿no? Tenemos otros tratados de libre comercio que incluyen esta reforma energética y que efectivamente al no dar cumplimiento con esta, pues no solamente estaríamos quedando mal con nuestro principal socio comercial, sino también con otros socios comerciales importantes, ya sea en Asia, ya sea en Europa o incluso en América Latina. Entonces, creo que sí es importante el que tengamos en cuenta esto. La relación bilateral, digamos, estamos en un momento clave ahora. Ya pasaron 6 meses de la administración de Biden y hasta el momento yo no veo que se den pasos contundentes frente a lo que se está estableciendo al interior de México, ¿no? En varios aspectos. Entonces, creo que si bien sí hay que priorizar la institucionalización, esta también es cierto, toma más tiempo y es algo a más largo plazo. Y yo no sé si estamos en un momento en donde tengamos ese espacio de esperar a que los mecanismos institucionales funcionen como deberían de funcionar, ¿no? Entonces, nada más es una opinión que tengo, que creo que hay que tomar en cuenta y que sí hay que ver, digamos, cómo se va a dar esta relación. Hace unos días, digamos, en la comparecencia del posible embajador de Estados Unidos en México, lo dijo contundentemente que va a luchar por el interés de las empresas estadounidenses en México. Entonces, creo que esta es una señal también importante de Estados Unidos, en donde nos está diciendo, cuidado, porque ya puede haber manotazos en la mesa y puede ser que ya la cordialidad, digamos, tan grande que se ha dado en estos últimos 6 meses, pues no sé cómo vaya a transformarse, si se va a transformar o no, pero ya vemos que sí hay una señal de alerta, ¿no? No, interesantísimo. Y me gustaría mucho ligar los puntos que se han mencionado aquí con esta segunda ronda de preguntas, porque en julio pasado se cumplió un año de la entrada en vigor del Tratado Estados Unidos, Canadá y México, el TEMEC, después de un complicado proceso de negociación. Me gustaría conocer de ustedes cuál es el balance del tratado en términos generales y los principales resultados. Y la verdad es que es un lujo tener a Mónica, quien ha sido una protagonista clave en esta negociación. Si empezamos contigo, Mónica, seguimos con Larry, Enrique y al final con Sergio. Gracias. Muchas gracias. Pues yo creo que lo podemos ver de dos lados, ¿no? En términos generales, las cifras nos arrojan resultados sumamente positivos. Vemos que de enero a abril, mayo de este año, se incrementó el comercio considerablemente a niveles prepandémicos, digamos, y tenemos un comercio de más de 200,000 millones de dólares entre México y Estados Unidos, colocando a México otra vez como el principal socio comercial. Entonces, simplemente con esa cifra vemos que sí está funcionando el TEMEC, vemos que sí hay obviamente un impulso por todo el apoyo que se ha dado en Estados Unidos, la demanda interna pues ha incrementado y eso ha generado también que las exportaciones de México se hayan incrementado considerablemente.
Vemos también que sí ha habido mayor relación institucional a partir de la entrada en vigor del TEMEC. Se han reunido los distintos comités que se tienen que reunir en los distintos capítulos que tiene el tratado. Incluso recordemos que se reunió la Comisión de Libre Comercio en mayo pasado y las ministras se han estado reuniendo. Hace unas semanas vinieron las ministras de Estados Unidos y Canadá, y recientemente también nuestra secretaria de Economía estuvo en Estados Unidos revisando temas justamente del TEMEC. Entonces, en términos generales institucionales, yo te puedo decir que sí hay un gran resultado, que sí se ven en las cifras este resultado positivo, digamos, pero que sin lugar a dudas todavía hay focos rojos y hay muchos irritantes que se tienen que resolver. Todos sabemos, el tema energético es prioridad, ¿no? Que no sabemos a ciencia cierta cómo se va a resolver este tema. La secretaria Cloutier ha dicho que pues ese es un tema que le corresponde a la Secretaría de Economía, aunque en realidad pues efectivamente la Secretaría de Economía al momento de llevar la implementación del Tratado de Libre Comercio, pues es la que se encarga de vigilar su implementación. Entonces, ahí hay un tema que no sabemos bien cómo lo van a manejar. Y también pues todos los otros irritantes que ya conocemos, ¿no? El tema, los casos laborales, que ahora por lo menos ya sabemos que se resolvió, entre comillas, porque todavía falta ver realmente el resultado de el caso de GM en Silao, Guanajuato, pero queda otro pendiente que es el caso de Tridomex, y también hay otros que posiblemente entren en la lista, ¿no? El tema de medio ambiente, que sabemos que es una preocupación sumamente importante para la agenda demócrata en Estados Unidos, que eso todavía no hemos hablado de eso, no ha sido muy público, pero que evidentemente México, y sobre todo por la política energética que está llevando a cabo, pues es un irritante que puede surgir con muchísimo potencial, y otros temas, ¿no? Que no los vemos mucho, pero que están ahí, que son temas agrícolas, ¿no? Que Estados Unidos tiene en contra de México, y también vemos los temas que México tiene de preocupación hacia Estados Unidos, como es el caso de la interpretación de las reglas de origen y el caso también de medidas de estacionalidad que Estados Unidos desde la negociación intentó imponer y que no se logró. Pero, digamos, son temas que siguen en la agenda y que yo creo que van a dar para mucho tiempo y que efectivamente las medidas institucionales o los mecanismos institucionales están ahí, pero es cierto que llevan tiempo, lo que yo decía, y que bueno, no sé si tengamos ese tiempo actualmente con la realidad económica que tenemos, con la crisis económica que hay, en que pues estas empresas esperen, ¿no? A quizá llevar esto un caso de solución de disputas o a activar otros mecanismos que pues son más tardados y que llevan mucho, y costosos, ¿no? Y que llevan más tiempo. Entonces, ese sería mi balance general. Muchas gracias, Mónica. Larry, ¿algún comentario? Pues mira, la realidad, creo, y coincido con Mónica, ¿no? Hay varias banderas rojas que hay que atender, sin duda, en muchos rubros. El tema de la implementación laboral dentro del TEMEC ha sido un reto importante, aunado a un cambio significante en el tema de subcontratación, ¿no? Que ha ocasionado, particularmente hablando de las empresas transnacionales, pero lo mismo ha pasado en las empresas de capital mexicano, pues una disrupción mayor, ¿no? Porque la forma en que se venía haciendo el trabajo en México, como se hace en todo el mundo que tiene subcontratación en la mayoría de los países industrializados, pues es de una forma, ¿no? Y México cambió las reglas estrepitosamente, lo que ha ocasionado un caos verdadero en las empresas con unos costos enormes no presupuestados, ¿no? Y claro, una implementación irreal que ya afortunadamente se ha venido moderando en el Congreso de México, pero también es otra, digamos, otra piedrita en el zapato, ¿no? Y yo creo que el inversionista naturalmente, pues lo que está buscando no son piedritas en el zapato, sino está buscando quien lo ayude a transitar de una forma sencilla. Creemos que la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, pues tiene esa visión. La pregunta será si logrará
ella verdaderamente transmitirle esta visión, no nada más a sus colegas dentro del gabinete, sino también al mismo señor presidente López Obrador, porque definitivamente esto tiene que venir desde arriba, ¿no? Y la verdad es que el objetivo final es, creo, lo que hay que enfocarse. El objetivo final para México representa naturalmente una cantidad de empleo importantísima, bien pagado, aparte bien remunerado, empleo bien remunerado. También representa inversiones importantes para México, más con la continua crisis entre China y Estados Unidos. Eso puede ser una gran oportunidad para México. Y de igual forma representa una cantidad de impuestos adicionales para la tesorería de la federación que hay que considerarse, ¿no? Entonces, nosotros lo hemos venido discutiendo, ¿no? Y creo que sin duda el atender a la inversión extranjera siempre va a tener un dividendo positivo para el país, ¿no? Y en este caso para México. Y hay que tener en cuenta, en el TEMEC, México se puede beneficiar en gran medida, pero también el TEMEC tiene otro socio comercial que es Canadá. Y Canadá sí ha ofrecido Estado de Derecho continuamente, ha ofrecido seguridad, ha ofrecido también en el tema energético, que es un tema importante. Las empresas quieren asegurar su abastecimiento energético, ¿no? En electricidad y en otros insumos, y Canadá se lo ha ofrecido. En México hay dudas si en 3, 5 años no va a haber apagones importantes, ¿no? Muchos, los expertos dicen que sí, y esto también preocupa, ¿no? Entonces, este tipo de señales, pues lo mejor que se pudiera hacer, y creo que la secretaria le queda claro a Tatiana Cloutier, es empezar a hacer un cambio de rumbo de lo que se le ha dicho y se le ha comprobado a la inversión, y es empezarles a decir si México le interesa y va a conducir diferente este barco porque no ha ido en el camino correcto, ¿no? Enrique. Pues vaya, para complementar un poco, porque coincido con Mónica y con Larry, a ver, apenas va un año, Gabriel, ¿no? De esta, digamos, nueva plataforma, pero pues es la continuación o la continuidad del NAFTA, ¿no? Un tratado pues que tuvimos por 24, 25 años. Y vaya, creo que siempre que firmamos un nuevo acuerdo, y que como el caso del USMCA o TEMEC para México, pues hay una gran expectativa, pero pues tampoco no iba a brincar, digamos, y menos en un año de pandemia, pues tampoco iba a dar un brinco exponencial el comercio. Había una continuidad, como decía Mónica, está creciendo el factor China, como bien lo decía Larry, presenta una oportunidad tanto para México como para Canadá, como para otros países en la región que puedan jugar un rol, digamos, de amistad o de aliados con Estados Unidos en cuanto a cadenas de suministro. A mí lo que realmente me preocupa, Gabriel, es que creo que estamos haciendo lo mismo que hicimos cuando firmamos el primer tratado, que es no le estamos hablando a la gente, no le estamos hablando al consumidor. O sea, estamos analizando qué tan benéfico es o no el USMCA o el TEMEC pues en un círculo pequeño de Washington y México, y la gente no, vaya, si tú sales a la calle y preguntas si el USMCA es mejor que el NAFTA o si ha visto los beneficios, pues no, o sea, no, nadie lo sabemos, pero tiene un error, creo yo, de raíz, y que no se nos olvide, no quedó como tal el famoso Sunset Clause, ¿no? La salida en 5 años, la salida, digamos, definitiva, ¿no? O la cancelación del tratado, sino hay una revisión, y creo que quedaron 6 años, si no mal recuerdo, Mónica, y ahorita si no me corriges, pero quedaron 6 años y es una revisión. ¿Qué vamos a revisar? O sea, ¿cuáles son las métricas que tenemos para medir desde el punto de vista del consumidor? ¿Es mejor bienestar, mejores precios de productos en el anaquel, mayor diversidad de productos, mayor integración entre México, Estados Unidos y Canadá, que las reglas de origen se hayan alcanzado en algunos sectores, o sea, que haya más inversión, más empleos? ¿Cómo vamos a medir? A mí lo que me preocupa es, creo que no tenemos ese scorecard, ¿no? Sí, para ponerle una puntuación, digamos, Larry, en 6 años,
de si funcionó esta política pública o no funcionó, o hay que mejorarla, ¿qué vamos a medir? Y creo que otra vez no nos estamos preocupando por el accountability y creemos que la plataforma per se era el objetivo. Y no, la plataforma es el objetivo, la plataforma es la plataforma y el objetivo deben de ser otros, ¿no? No tengo la respuesta, Gabriel. O sea, yo no sé si hoy debemos de medir seguridad social o si debemos de medir menos migración o si debemos de medir sueldos, salarios, vaya, una integración energética entre los tres países, menor costo del gas. No sé qué debamos de medir. Yo creo que son muchos de estos factores los que debemos de medir, pero no los tenemos hoy. Y 5 años se nos van a pasar volando. Y vamos a llegar otra vez a tratar de convencer a un Congreso demócrata o republicano, a una presidencia demócrata o republicana, a un presidente en México o a un ejecutivo en México, pues que hoy no sabemos quién va a ser, en Canadá lo mismo. ¿Bajo qué argumentos los vamos a convencer en esos 5 años de continuar con esta plataforma de libre comercio en la que todos nosotros creemos, ¿no? Interesantísimo punto de vista, Sergio. Mira, Gabriel, yo partiría primero de la base de que el TEMEC es el mejor tratado que en este momento podemos tener, dadas las condiciones que se impusieron para su negociación por parte de la administración del presidente Trump. Es claramente un retroceso comparado con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte en términos de libre comercio. Es un tratado que estimula un comercio mucho más controlado y más proteccionista a favor de los Estados Unidos. Mónica y su equipo hicieron un trabajo absolutamente excepcional. Algunos aspectos de negociación de último momento, como es el tema laboral, me parece que no le ayudan a México y me parece que en ese momento, por la coyuntura y la presión y las prisas, se negoció algo que no va a favorecer a nuestro país. Sin embargo, el tratado está, es lo que tenemos y es lo que nos marca la ruta para la integración de la región, la integración de México, Estados Unidos y Canadá. Y creo que hay que tener mucho cuidado en no cometer el error que se cometió con NAFTA de pensar que la relación de México y Estados Unidos con Canadá es únicamente la relación a través del TEMEC, o bien que la relación de México y Estados Unidos está condicionada al TEMEC. Hay muchos otros aspectos de la relación que se tienen que desarrollar y que no tienen que ver con el TEMEC, el tema de la migración, el tema de la seguridad, son temas que se tienen que manejar por separado del tema comercial. Como también me parece que hay que tener mucho cuidado en no caer en la trampa con la cual se ha caído muchas veces el NAFTA, de que el NAFTA no funcionó porque no sacó de la pobreza a 50 millones de mexicanos. Bueno, pues es que esa no es la función del Tratado de Libre Comercio, como tampoco la va a ser la función del TEMEC. El TEMEC lo que propicia es aumentar los intercambios comerciales, profundizar las cadenas de valor, ampliar las cadenas de valor, pero se requiere hacer un trabajo hacia adentro y eso lo tiene que hacer cada uno de los países para lograr que esa prosperidad que generan estos tratados sea una prosperidad más igualitaria, una prosperidad que permita sacar de la pobreza, en el caso mexicano, a esos 50 millones de personas, que permita que la zona más rezagada del país, que es la zona sureste, se pueda incorporar a un desarrollo más ágil y un desarrollo más equilibrado. Entonces, me parece que hay que tener mucho cuidado en pensar que el Tratado de Libre Comercio es la palanca del desarrollo de todo el país si no hacemos los cambios que se requieren al interior del país. En ese sentido, un mérito que tenía, más allá de que podamos discutir si estaba bien o no implantada la reforma energética, es que cuando menos trataba de resolver rezagos que por muchos años se habían identificado, y como es las varias otras reformas que se han planteado. Yo creo que ahí es donde hay un déficit digamos, de varias de las reformas que se necesita seguir profundizando, entre ellas, por cierto, una reforma fiscal. En México es, dentro de la OCDE, el país que menos impuestos recauda y por mucho. Y esto, bueno, pues afecta naturalmente a las posibilidades de que el país pueda tener un desarrollo más equilibrado. Creo que el gran reto, después de un año, es cómo podemos implantar más rápidamente este tratado. Particularmente a mí me preocupa el Comité de Competitividad, porque me parece que esa es la clave para que México pueda detonar sus capacidades de desarrollo.
que no necesariamente en este momento las tenemos bien identificadas, pero menos las vamos a poder desarrollar si no le damos seriedad a este comité, que no es un comité estrictamente de economía, es un comité que va de la mano de educación, va de la mano desde la educación primaria, por supuesto la universitaria, la ciencia, la tecnología y la innovación, y si México no se logra subir al desarrollo de la cuarta revolución industrial a través del Comité de Competitividad, México se va a quedar viendo el desarrollo de estos dos grandes países con avances extraordinarios y México seguirá siendo la maquila de estos dos países sin la posibilidad realmente de sacar de la pobreza a estos 50 o cuantos millones de personas quieras, y la desigualdad en el ingreso seguirá siendo muy profunda. Si algo podemos decir que debemos de trabajar es en reducir las desigualdades, y la pregunta es cómo aprovechar al TEMEC para reducir estas desigualdades como TEMEC y con las reformas que al interior se requieren. Y creo que una buena parte de la solución tiene que ver con la educación, con la capacitación, con el desarrollo de la fuerza laboral para la cuarta revolución industrial. No, no, muy interesante. Y antes de que pasemos a la tercera ronda de preguntas, yo veía a Mónica que quería participar. ¿Quieres decir algo o quieres que nos vamos a la siguiente respecto de lo que se comentó? No, bueno, no podría estar más de acuerdo con Sergio. Creo que debe de haber debemos de ver al TEMEC como una herramienta, pero no como un fin en sí. Creo que es sumamente importante verlo, que tiene que haber una congruencia interna y una política de desarrollo interna que desafortunadamente no vemos. Y nada más mi comentario iría en un sentido tan básico como lo que está haciendo Estados Unidos con sus cadenas de valor, ¿no? La orden ejecutiva del presidente Biden de hacer toda una investigación y un análisis profundo de cómo están las cadenas de valor en Estados Unidos y cómo las van a fortalecer. No se queda nada más en saber el qué ni cómo, sino el cuándo lo van a hacer ya, y el presupuesto que se va a dedicar a esto. Y desafortunadamente, tristemente, yo no veo que México esté haciendo algo similar. Entonces, mientras Estados Unidos efectivamente y otros socios comerciales se están fortaleciendo y están viendo hacia 20, 30 años en un futuro, en México no solamente no estamos haciendo eso, sino que estamos retrocediendo y muy terriblemente. Entonces, nada más era apoyar ese comentario. No, no, muchas gracias. Ahora sí, creo que tenemos un panorama mucho más completo de la relación y me gustaría preguntarles en su calidad de expertos. Hablamos aquí de hacia dónde debería dirigirse la relación México con Estados Unidos en todos sus diferentes frentes. Creemos que hemos hablado de los grandes desafíos que aún persisten, pero sobre el punto de vista económico, ¿ustedes dónde ven, hacia dónde tendría que dirigirse? ¿Qué tipo de política pública debería promoverse para tener esa visión que menciona Mónica, de tener una visión de país de los próximos 20, 30 años, ¿no? Me gustaría, Larry, si nos puedes dar algunos comentarios al respecto. Claro, no, mira, yo creo que la oportunidad está ahí y coincido contigo, Gabriel. Creo que definitivamente México tiene la gran oportunidad porque ya es parte de este bloque de Norteamérica, de este bloque con la nación más importante económicamente hablando del mundo, ¿no? Que representa prácticamente un cuarto de toda la economía global, ¿no? Entonces, el que México haya formalizado una relación con Estados Unidos representa un gran logro que cualquier país del mundo quisiera tener, ¿no? En este caso, bueno, México y Canadá lo tienen y hay que aprovecharlo. Política pública es clave. Yo creo que en México tienes muchos recursos de donde tomar información, ¿no? Uno de ellos, naturalmente, es el COMEXI que preside Sergio. Tienes las grandes confederaciones, el producto que hace US Mexico Foundation es esencial también, ¿no? Es un think tank sensacional en Washington, pero muy enfocado en la relación México-Estados Unidos, ¿no? Y no se diga el trabajo que ha hecho Mónica, pero la realidad es que existe ese talento. Y creo que lo que hace falta es
verdaderamente estar dispuestos a escuchar cuáles son las necesidades del empresariado. Generalmente el empresariado mexicano tiene las mismas necesidades que el empresariado extranjero. Entonces, si tú quieres atraer al empresariado extranjero, no te puedes pelear con el empresariado nacional, porque entonces, naturalmente los empresarios están viendo qué le está pasando a su colega, ¿no? Y si ven que le está subiendo impuestos, si ven que se le está haciendo trabas para establecer su planta en un lugar o no le están dando los permisos a tiempo, llámese en el sector que sea, ¿no? Esto inhibe para que otras empresas y otras industrias verdaderamente le apuesten a México. Y lamentablemente, si México no lo hace, otros países están más que dispuestos y más que hambrientos en recibir esta inversión, porque la inversión conlleva muchísimo más que nada más dinero, ¿no? Y capital, conlleva un bienestar que para cualquier político debe ser antojable, porque obviamente entre mayor bienestar, pues el político tiene mayor fuerza, ¿no? Entonces, definitivamente los beneficios para los políticos están ahí, pero creo que sí requiere de una madurez en el poder sentarte con los actores relevantes de la iniciativa privada y decir cómo y qué hacemos para mejorar las condiciones, el clima empresarial en nuestro país, ¿no? México tiene unas ventajas competitivas maravillosas y no se diga, y Mónica lo tocó brevemente, pero en el tema agrícola, la realidad es que en todos los hogares de Estados Unidos hay un producto que viene de México, ¿no? No nada más el aguacate, pero lo ves en las moras, lo ves en las leguminosas, o sea, está en todas partes, en todo, la verdad es que es impresionante este tamaño de comercio entre las dos naciones, pero no nada más eso, la relación México-Estados Unidos es una relación compleja, que conlleva una cooperación, una colaboración estrecha entre las dos naciones y el bienestar de una depende del otro, ¿no? O sea, si quieres arreglar el tema del crimen organizado en Estados Unidos, hay que también tocarlo desde México. Si quieres arreglar el tema del narcotráfico en México, también lo tienes que tocar desde la perspectiva americana. Entonces, el trabajo conjunto que tiene que llevar la administración del presidente Biden con el presidente Andrés Manuel López Obrador es importantísima. No podemos permitir, creo yo, que en ninguno de los dos lados se descomponga por falta de ineficacia de uno u otro lado en ninguno de los rubros, ¿no? O sea, tiene que haber una colaboración estrecha en comercio, estrecha en la lucha contra el narcotráfico, contra el crimen organizado, en todas los retos que tiene esta relación bilateral requiere de un trabajo conjunto. Muchas gracias, Larry. Si nos tienes algún comentario, Sergio. Yo te diría que el gran reto para la relación en este momento es quién toma la iniciativa. Y los Estados Unidos ya tomaron una iniciativa al enviar a la vicepresidenta de Estados Unidos después de la elección intermedia, de haber hecho algunos pronunciamientos muy claros de apoyo al gobierno del presidente López Obrador, por ejemplo, mediante inversiones de los Estados Unidos en el sur-sureste de México. No hay que perder de vista que tienen como destinatario final el que China no invierta en el sur-sureste de México. Por otro lado, tienes el mensaje de revivir el diálogo económico a alto nivel. La pregunta es si México no debe de tomar una iniciativa más clara y más decidida frente a la relación. En un país como Estados Unidos, donde le pasa en el escritorio el presidente Biden en este momento todo tipo de crisis, pues México no quiere ser parte de una crisis, pero México sí debe de estar en el escritorio del presidente de los Estados Unidos con posiciones positivas, con posiciones que sean útiles para la relación entre los dos o los tres países, incluyendo a Canadá. Y creo que es ahí donde tenemos un vacío en frente al interés o frente al entusiasmo por parte del gobierno mexicano de tomar el liderazgo en la relación. Y creo que si lográsemos convencer, y creo que aquí el sector privado juega un papel central, de convencer al gobierno mexicano de la importancia que tiene para la generación de empleos, para evitar desempleo, si se quiere tratar de esa manera, para mantener una balanza comercial favorable para México, para mantener finalmente una economía sana, tener una relación fuerte con los Estados Unidos y por qué el gobierno mexicano lo debe de hacer. Eso sería, me parece, una manera muy provechosa de que el sector privado mexicano presione al gobierno estadounidense.
Y esto es parte del trabajo que de manera coordinada se puede hacer, por ejemplo, con el US-Mexico CEO Dialogue y otro tipo de mecanismos que existen, para hacerle ver con documentos, con información fehaciente y objetiva, por qué es importante la relación. No es un tema ideológico, es un tema de índole pragmático, en los cuales debemos de demostrar por qué esta relación, desde el punto de vista del desarrollo económico, un desarrollo más equitativo del bienestar social del país, es importante la relación con los Estados Unidos. Me parece que este es un trabajo que de manera consistente tiene que hacer el sector privado mexicano, y más en este momento en donde, como se mencionaba, los anuncios hacia los Estados Unidos pues son muy contradictorios en los temas de certeza y protección de las inversiones, o de guiños pues no siempre muy consistentes con una política, llamemos amistosa, hacia los Estados Unidos. Entonces, creo que aquí hay un rol importante del sector privado. Ya, buenísimo. Enrique y finalmente Mónica. Primero, Enrique, adelante, ¿tienes algún comentario? Sí, claro, Gabriel. Mira, a ver, digo, los temas son muchísimos, ¿no? En la relación México-Estados Unidos podríamos pasar horas hablando de migración o de tráfico de armas o de remesas, ¿no? Ahorita pues, el tema de las remesas brincó muchísimo, evidentemente, por el pronóstico ante la pandemia de caer las remesas y al contrario, subieron mucho en el caso de México. Podríamos hablar de soft power, podríamos hablar de miles de cosas. Yo, tres temas en los que creo que en materia económica deberíamos de concentrarnos entre México y Estados Unidos. Sergio decía, ojalá y pudiéramos tener estos mecanismos de coordinación que tocaran cada tema de manera diferente, de manera, digamos, separada, la migración, la seguridad, la economía. Me temo que ya no es tan posible. Desgraciadamente, metimos todo en una canasta en la administración pasada de los Estados Unidos, y la migración la metimos con seguridad y con economía, y nos amenazaron con aranceles si no deteníamos la migración. Y creo que ya está todo ahí y va a ser difícil desenredarla. Y por lo mismo, nosotros creemos que hay tres temas que impactan a muchos otros temas de manera, digamos, importante. Uno es cadenas de valor, o sea, se tiene que apostar a las cadenas de valor. Hay una necesidad en Estados Unidos, como decía Mónica, el Congreso, el Senado de los Estados Unidos, la Casa Blanca, hay una orden ejecutiva, hay presupuesto, hay claridad de qué quieren hacer, cuáles son las industrias esenciales de las que se quieren salir, qué plataformas nuevas como la de transporte, vehículos eléctricos quieren reconvertir. Bueno, tenemos que abocarnos ahí. México tiene que dar un paso al frente y decir, aquí estamos, somos tu socio comercial, tenemos la mejor herramienta, como decía Sergio, el mejor tratado de libre comercio, bueno, no de tan libre comercio, de administración de comercio, vamos a llamarle. Usémosla. México hoy en algunos sectores como medical devices, automotriz, eléctrico, electrónico, ya tiene un contenido regional muy alto. O sea, las exportaciones que mandamos a los Estados Unidos ya traen embebido un valor americano y canadiense muy alto, que es el mejor círculo virtuoso, ¿no? Que me vendas algo que yo antes te vendí para que tú produjeras, ¿no? O sea, digamos, le gané dos veces, casi. Te vendí todos los componentes para que tú lo hicieras y luego me vendiste un muy buen producto de calidad. Ese es el mejor argumento que tenemos con Estados Unidos de encadenarnos más con ellos. El segundo es el tema del futuro del trabajo. O sea, Estados Unidos, hoy lo estamos viendo, ¿no? Larry lo mencionaba, pero hay una escasez de trabajo, de trabajadores en los Estados Unidos, no solamente por el tema de la pandemia o por los cheques que están recibiendo en casa por el Estado o la Federación, también porque ya no hay tantos jóvenes en Estados Unidos, porque hay una movilidad brutal, porque el employment of choice, ¿no? Los jóvenes ya no quieren trabajar en las manufacturas, prefieren trabajar en el gig economy. Hay una necesidad brutal de los Estados Unidos, de la hoy todavía economía más grande del mundo. Bueno, ¿cómo trabajamos con ellos? Sergio hablaba mucho del tema de educación, capacitación, los skills. Lo tenemos que hacer en conjunto, porque la plataforma productiva tendría que ser la misma, ¿no? Entonces,
Bueno, ¿dónde van a estar los trabajadores en 10 años? Pues sabe, ¿no? O sea, ahorita la verdad es que no tenemos esa respuesta y tendríamos que abocarnos en esa en conjunto y también con Canadá, sector energético, sector aeroespacial, defensa, servicios, tecnologías de información y nuevas industrias como inteligencia artificial, data mining, entre otras. Y la tercera, ¿a qué más nos abocamos, Gabriel? Trade facilitation, ¿no? Facilitación comercial. Mientras sigamos teniendo una frontera en cuanto a infraestructura, tecnología, pues del siglo pasado, pues está difícil comercializar cuando los camiones, los 16,000 diarios que decía Larry, se tardan 4 o 5 horas en hacer filas, cuando no hay agentes de CBP del otro lado, cuando no tenemos una homologación todavía entre los sistemas aduaneros mexicanos y americanos, cuando no tenemos una trazabilidad de dónde viene cada parte, cada componente del bien que se está exportando. Entonces, trade facilitation a través de infraestructura física, necesitamos invertir en infraestructura física, infraestructura tecnológica, ¿no? Y vaya, creo que si nos abocamos a eso, pues las demás cosas podrían, digamos, fluir. Tanto temas de migración a través del trabajo del futuro podrían también tener un beneficio. En trade facilitation, pues son todas las industrias, la industria agrícola depende brutalmente de la certidumbre de cuándo va a poder cruzar mi camión. Pues porque los tomates y los peppers y los aguacates, pues son perecederos. Si yo no tengo certidumbre de cuándo, a qué horas va a cruzar, y la verdad, Gabriel, no es posible que en siglo XXI, en el 2021, hablando de la potencia más grande del mundo, que es Estados Unidos, no podamos tener eso. Vaya, hay cosas muy buenas, el CityPath y todos estos proyectos, el Global Entry, todo esto que Estados Unidos ha invertido mucho, pero creo que hay que hacer más. Y Gabriel, si me dejas añadir, yo coincido plenamente con Enrique. Creo que, por ejemplo, en el tema del empleo en Estados Unidos, hay unas necesidades monstruosas por todos estos factores que comentó Enrique, pero por darte un ejemplo muy puntual, enfermería. Las enfermeras y los enfermeros en Estados Unidos, previo a la pandemia, hace 2 años, había una necesidad imperiosa de 2 millones de enfermeras y enfermeros que no hay en Estados Unidos. Esto con la pandemia naturalmente se ha aumentado y de todas formas no ha resuelto el problema prepandemia, que son las 2 millones de enfermeras y enfermeros que se requieren en Estados Unidos. Y así lo replicas en todo. No hay mall que no vayas en Estados Unidos. Tú lo has visto seguramente en Washington, Enrique también, todos ustedes lo han visto, ¿no? Sergio y Mónica, en donde no diga uno de los retailers, help wanted, ¿no? Entonces, la realidad es que hay una necesidad enorme de empleo. En Estados Unidos no hay el manpower que se necesita importar de otras naciones y lamentablemente tampoco la política pública de Estados Unidos ha ayudado, ¿no? Entonces, ese es un factor importante porque pues diría el empresariado, y lo ha dicho 1000 veces, es déjame traer a trabajadores de otras partes del mundo porque lo requiero, ¿no? Lo requiero en diferentes industrias, lo requiere la industria de la construcción, también tiene una gran necesidad, la industria agrícola tiene una enorme necesidad, entonces déjame como empresario pues traer a gente de Centroamérica, donde hay gran necesidad de trabajo y de oportunidades, o de otras partes del mundo, Filipinas, pues por eso hay tantos enfermeros y enfermeras de Filipinas, etcétera, etcétera, y la política pública estadounidense tampoco ha abonado para ese caso, ¿no? Y lamentablemente no es nada más un tema de la política pública mexicana, ¿no? Que hay que arreglar, que sin duda sí hay temas ahí, pero también la política pública de Estados Unidos, pues sí requiere de una manita de gato de expertos que verdaderamente tengan esta visión que estaba denotando Enrique y que con esta visión pues ayuden a que las cosas mejoren en nuestra tan importante región que es la región de Norteamérica. No, buena puntualización, Larry. Muchas gracias por participar con esos puntos totalmente ciertos. He estado siguiendo la industria de servicios en el área de DC, Washington, DC, y es increíble la rotación, lo que se está tardando las compañías en contratar gente porque no hay suficientes aplicantes a esas posiciones. Entonces,
particularmente mi hijo, que está ahorita en college, tomó su trabajo durante el verano y está trabajando en un restaurante y me decía, tenemos puestos que no se llenan en 2, 3 semanas y no viene la gente a buscar trabajo. Es una cuestión difícil de entender en el contexto de la economía mexicana, donde hay una demanda de empleos. Pero, Mónica, ¿quieres hacernos algún comentario al respecto? Gracias, Gabriel. Pues nada más añadiría, porque obviamente estoy completamente de acuerdo con lo que ya mencionaron, pero para no ser repetitivo, lo que yo creo que también hay que añadir a esto debe de ser el componente de seguridad, ¿no? Ese es un tema que tenemos también y lo vivimos día a día en las exportaciones, ¿no? Porque desafortunadamente, si tú quieres mover un producto del puerto de Lázaro Cárdenas a la frontera, pues tienes que pasar por ciertas carreteras y ciertos tramos que pues hay que o pagar derecho de piso o extorsión o ya te lo secuestraron o te robaron el camión. Creo que ese es un punto fundamental, ¿no? Que independientemente del comercio y que todo lo que tiene que ver con la economía, pues Estados Unidos y México se tienen que poner de acuerdo y entiendo que lo están haciendo, pero tiene que haber mucho mayor contundencia en cuanto al tema de seguridad. Ya lo decía Larry también, que no es nada más de México, se tiene que hablar de las dos partes, porque evidentemente eso sí está siendo un tema que está en detrimento de todos, ¿no? Y otro tema que yo creo que es importante ver, además de todo este aspecto de cooperación, pues tiene que ver justo con la crisis actual de salud que estamos viviendo. Y creo que ahí no se ha hablado tanto de esta cooperación, que creo que no ha sido suficiente, si bien ya Estados Unidos ha donado 1 millón de vacunas para la frontera, creo que aún hay muchísimo más por hacer. Tenemos la nueva variante Delta y quién sabe cuántas más vengan, que evidentemente si no hay esta coordinación, no solamente a nivel de frontera, sino también en puntos turísticos, en puntos en donde hay mucha interacción entre los dos países, pues va a ser muy difícil el que México por lo menos pueda salir adelante y de la crisis en sí. Entonces yo creo que para salir de la crisis económica tenemos que enfocarnos también en la crisis de salud, el tener un mejor control en cuanto a vacunación, el ritmo de vacunación que se está haciendo en los dos países, no nada más en México, en los dos países, y hacer una mayor cooperación ahí. Si a Estados Unidos le están sobrando vacunas, pues que nos las mande para acá también, pues, puesto que somos el principal socio comercial y creo que en ese sentido ahí tendríamos que tener un poco de priorización o prioridad, digamos, en este sentido. Totalmente de acuerdo. Ahora sí, les voy a pedir un reto mayúsculo. Me gustaría que en 3 minutos nos dieran sus conclusiones cada uno de la relación México-Estados Unidos. Digo, la verdad es que podríamos estar por horas, hay tantos frentes en los que podríamos seguir conversando, pero si pudieran darnos su opinión en 3 minutos cada uno sobre sus conclusiones principales. Muchas gracias. Empecemos con Mónica. Muchas gracias. Pues creo que lo que hemos dicho aquí repetidamente es que ambos países, Estados Unidos y México, y obviamente Canadá, pero ambos países que integran la relación bilateral, debemos de ponernos en el centro del uno del otro. Creo que eso es sumamente importante. Creo que sí se está haciendo de cierta manera, pero creo que tenemos que ver más hacia una relación inmediata, lo que está sucediendo ahora en términos económicos, en términos de la realidad, en cuanto a cambio climático, por ejemplo, a temas de salud y otros temas que son sumamente relevantes, y ver también, evidentemente, hacia el futuro. ¿Qué está haciendo México para estar al mismo nivel de competitividad que se requiere para ser el primer socio comercial de Estados Unidos y conjuntamente ser competitivos como región frente al resto del mundo? Creo que ese es el principal reto que tenemos que ver, que no es nada más la cuestión de usar bien el TEMEC o no, sino tiene que ver con una cuestión que México tiene que ver hacia adentro, hacia un desarrollo de política interna industrial y de la mano, ¿no?, de una congruencia entre lo que está haciendo internamente, sus reformas, la reforma energética y demás cambios que está haciendo vis-a-vis los compromisos internacionales con el TEMEC y con otros acuerdos comerciales. Muchas gracias, Mónica. Larry.
Claro que sí, Gabriel. Pues mira, yo lo resumiría como grandes oportunidades hacia adelante, pero no se van a dar solas, ¿no? Creo que hemos podido detallar aquí en esta gran mesa varias oportunidades importantes, tanto para México como para Estados Unidos, porque no hay que olvidarse que los beneficios del comercio bilateral no nada más son para México, ¿no? También son para Estados Unidos. Entonces, cuando se le empieza a poner esa seriedad en la relación bilateral, yo creo que es cuando empiezas a ver que las cosas suceden, ¿no? Sin duda, en la administración Biden, pues han estado distraídos con una serie de temas. México, en mi opinión, no ha sido necesariamente el foco de atención, ¿no? El presidente Biden, a diferencia de otros presidentes, no ha venido a México, ¿no? Cuando otros presidentes, su primer parada obligada era México, ¿no? No mandar a la vicepresidenta meses después, ¿no? Y creo que no porque venga o no venga, ¿no? Sino la realidad es que la relación México-Estados Unidos pues es probablemente una de las relaciones institucionales más importantes que tiene Estados Unidos. Por eso la embajada de Estados Unidos en México es la embajada más grande que tiene Estados Unidos en el mundo, ¿no? Excepción Afganistán, pero ahí hay por presencia militar. Realidad, México es esta relación institucional que tienes a todos los departamentos habidos y por haber en la embajada representados, que no sucede en ninguna sede diplomática aparte de la de México. Entonces, esto te apunta que la relación México-Estados Unidos para Estados Unidos es vital en comercio, pero también en muchos de los temas que hemos ya tocado aquí mismo. Entonces, creo que los dos países tienen áreas de oportunidad por acercarse, por trabajar conjuntamente en resolverlos, y también que desde el lado mexicano, la perspectiva mexicana es que la iniciativa privada tiene alternativas, no se puede ser arrogante con la iniciativa privada, porque la IP pues simplemente agarra y decide invertir en otra nación, ¿no? Y creo que hoy hay alternativas, ¿no? Por eso hemos visto, por ejemplo, en call centers, los call centers, cuando México tenía esa gloriosa oportunidad, por no hacer las cosas bien, y no fue en este gobierno, fue en gobiernos anteriores, ¿no? Pero por no hacer las cosas bien, los call centers agarraron y se fueron a India, algunos a Costa Rica y a otras naciones, cuando México tenía la gran oportunidad de crear cientos de miles de empleos en esta industria nada más, ¿no? Entonces, así con diferentes industrias, te puedes ir una por una, en donde tienes grandes oportunidades de establecer empleo en México, la oportunidad de que Estados Unidos y China no están teniendo sus mejores momentos, es una gran oportunidad para México. Creo que hay que entender, por ejemplo, una prioridad del gobierno del presidente Biden son las energías renovables. Entonces, México tendría que estar apostando también en energías renovables, no nada más porque la administración de Joe Biden cree firmemente en ello, sino porque es una gran oportunidad para México en producir energía que tanto se requiere, ¿no? A precios competitivos. Entonces, lo de Talos Energy en Tabasco, yo creo que es ejemplar. Los yacimientos de Sama, que lamentablemente la CENER se los quitó ahora sí que de una forma arbitraria, pues no nada más mandan una mala señal, sino tienes un campo que no va a poder desarrollar Pemex por sí solo, que necesita de un partner internacional, en este caso pues ya estaba ahí Talos, y que al quitárselo a Talos, porque dices que lo vas a hacer tú cuando no puedes, cuando Pemex es la empresa endeudada más grande del mundo, ¿no? 100,000 millones de dólares de endeudamiento. Entonces, estas son oportunidades desperdiciadas en mi punto de vista, que no hay que dejar pasar, porque entonces, ¿quién gana? Nadie. ¿Quién pierde? Pierde la tesorería de la federación, por ende el mexicano, por ende la empresa también estadounidense, por ende el sector. Entonces se vuelve una bolita de nieve en donde todos pierden, ¿no? Y creo que hay que ver definitivamente que aquí hay grandes oportunidades, pero hay ciertas reglas, ciertos principios que hay que seguir para que entonces sí, pues se abran las puertas de las grandes oportunidades que México puede generar en el marco de un gran tratado, que es el tratado del TEMEC, ¿no? Que antes, como decía Enrique, era el Telecán y ahora es el TEMEC, pero sigue siendo una gran oportunidad para México y obviamente también para Estados Unidos. Muchas gracias. Sergio, ¿algún comentario? Gracias. Muchas gracias, Gabriel. Pues primero que nada, muchas gracias a Forbes por su invitación y muchas gracias a mis colegas. He aprendido mucho de Mónica, Larry y Enrique.
Y yo soy optimista sobre la relación entre nuestros países. Creo que la emergencia sanitaria que hemos vivido nos ha enseñado que necesitamos colaborar y cooperar de una manera más amplia y profunda, no solamente en la región, sino a nivel internacional. El cuestionamiento que se ha hecho a las instituciones multilaterales me parece que no es en balde, justamente es una de las grandes lecciones, y creo que México tiene que aprender a capitalizarlas. La fricción que existe entre China y los Estados Unidos es una gran oportunidad para que México pueda insertarse y redireccionar cadenas de valor a favor de nuestro país, pero todo esto entraña, y ese es el comentario que yo quería realizar, una visión de qué queremos como país y qué queremos como región. La herramienta o la ruta la marca en algún sentido el TEMEC, aprovechémoslo. En algún sentido también las propias reuniones que hemos tenido abren oportunidades y nos mandan algunos señales de por dónde movernos. Y me parece que es ahí donde nosotros desde el lado mexicano debemos insistir a nuestro sector privado, a nuestro gobierno, que esta oportunidad difícilmente se va a volver a presentar. Máxime, si ya llegó un presidente Trump en el Partido Republicano con todo tipo de deficiencias en su formación, pero muy sólido en términos del apoyo popular. Imaginen ustedes si llega un presidente populista que no crea en el libre comercio, que tenga una serie de fantasmas escondidos en su cabeza en contra de la migración de mexicanos, etcétera. Bueno, pues la situación va a ser mucho más complicada. Entonces, creo que aquí hay una oportunidad que no debemos de pasar por alto. Y como digo, esto se requiere de una enorme visión y de un liderazgo por parte de México. Creo que esta es la gran oportunidad y me parece que en ese sentido debemos todos quienes podamos escribir, hablar, decir, señalarlo, repetidamente hacerlo para que esta oportunidad no se nos pase, si no nos vamos a lamentar. Y de nuevo, muchas gracias por la oportunidad. No, gracias a ti, Sergio. Enrique. Gracias, Gabriel, y gracias a Forbes otra vez. Difícil añadir algo a lo que ya dijo Larry, Mónica y Sergio, pero hay un par de temas. Yo continúo, digamos, un poco lo que decía Sergio. Hay que hablar del tema más, hay que analizar más, hay que ver los retos y las oportunidades mucho más. Creo que todos estamos en el mismo entendido de que si le va bien a Estados Unidos es bueno para México y si le va bien a México es bueno para Estados Unidos. O sea, es un ganar-ganar, no es una suma cero. Si le va bien a Estados Unidos hoy en la recuperación económica, a México le va a ir bien, ¿no? Creo que todos aquí también sabemos que el motor de la economía mexicana en esta recuperación post-pandemia va a venir del norte, ¿no? Va a venir de las exportaciones, de las manufacturas, de los servicios. Y bueno, hay un reto evidentemente. Los estados del norte de la República en México podrían ante esta coyuntura verse mucho más beneficiados que el sur de México, y ese es un gran reto que tenemos. Tenemos que ayudar evidentemente al sur, tenemos que encontrar esa vocación, se tiene que crear la infraestructura, etcétera, etcétera. Me parece que Sergio mencionó varias veces, Gabriel, el rol del empresariado mexicano, el rol del gobierno federal. Me gustaría añadir también el rol de los estados, ¿no? De los estados y de los municipios, no solamente en México, sino en Estados Unidos. El rol que tiene en la relación bilateral las Baja Californias, el rol que tiene Texas con Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León también, el rol que juega Arizona, Sonora, tiene que ser un rol mucho más activo. Me parece que los estados mexicanos y americanos tienen que jugar un rol mucho más activo en la relación. No todo debe de depender de los gobiernos federales. Y luego está evidentemente la iniciativa social o la iniciativa civil, lo que está haciendo Sergio a través de Comexi, Larry a través de la American Society, y hay muchos pues, think tanks y organizaciones que hablan de la relación, que fomentan la relación, que ponen estrategias, programas, documentos en la relación, y en materia educativa, en materia de diplomacia pública, en materia comercial, y eso hay que seguirlo fomentando, ¿no?
que no se desperdicie el trabajo de todos ellos. Y bueno, yo nada más agradecer a Forbes. Forbes ha hablado mucho del tema que nosotros promovimos de Ally Shoring, ¿no? El Nearshoring Plus, digamos, con temas de seguridad nacional, por qué es benéfico para Estados Unidos trabajar en cadenas de suministro con aliados. Por ahí la revista Forbes sacó un infográfico de qué significa el Ally Shoring y pues agradecer de eso se trata. Necesitamos crear una mejor narrativa entre México y Estados Unidos. Ya estamos cansados de que se hable solamente de lo malo y de lo negativo. Hay que hablar de tantas y tantas cosas positivas que están pasando entre nuestros países. No tengo más que coincidir y aprovecho para agradecerles a ustedes su participación. Ha sido un placer compartir este espacio. Muchas gracias por haber estado con nosotros durante esta charla. Yo soy Gabriel España, director general de Scali Capital Group, firma de banca de inversión basados en Washington, y los invito a que sigan conectados en nuestro foro Forbes, la ruta decisiva, México a la mitad del camino. Agradecemos a todos su participación en el panel anterior. Ahora cedemos la palabra a María Amparo Casar, analista política y CEO de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, quien nos dará su perspectiva sobre la carrera presidencial hacia el 2024. Entrevista Roberto Aguilar, director editorial de Forbes México. Bienvenidos y vamos directamente con ellos. ¿Qué tal, amigos? Me da mucho gusto darles la bienvenida. Yo soy Roberto Aguilar, director editorial de la revista Forbes. Bienvenidos justamente a este foro Forbes, la ruta decisiva, México a la mitad del camino. Me da mucho gusto presentar en este diálogo que vamos a tener a una de las mejores analistas políticas de este país. Me refiero a María Amparo Casar, analista política y CEO de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. María Amparo, gracias. Nos da mucho gusto, de verdad, y un privilegio poder estar platicando contigo en esta ocasión. Al contrario, Roberto, la agradecida soy yo y una felicitación de verdad por el trabajo que hacen en Forbes y por informarnos a todos los que estamos pendientes del escenario político nacional. Bueno, pues, y en la primera pregunta, María Amparo, si me lo permites, en el marco de este foro, la ruta decisiva, México a la mitad del camino, es justamente conocer tu balance en términos políticos de lo que ha acontecido a la mitad de este sexenio, que, bueno, pues para muchos ha tenido cambios profundos, pero también ha marcado un poco las directrices de lo que podríamos esperar para los siguientes años. ¿Cuál es tu opinión, María Amparo? Primero, creo que tienes razón que lo que ha pasado en estos 3 años marcan la directriz de lo que va a ocurrir los siguientes 3 años. No creo que haya un cambio sensible en la forma de hacer política, sobre todo desde la titularidad del Poder Ejecutivo. Nos ha marcado muy claramente cuál es su estilo personal de gobernar. Y en este estilo personal de gobernar del presidente López Obrador, creo que pues la democracia siempre tiene retos. Eso pues pasa en todos los países, pero hay grados y hay momentos en el tiempo en que los retos para la democracia se acrecientan y hay momentos en que se apaciguan, por decirlo de alguna manera. Y en el caso de México, creo que estamos viviendo un momento en que los retos se acrecientan. Estamos viviendo en un momento en que el ejercicio de gobierno en estos 3 años nos muestran no solamente la agudización de los problemas que ya traía la democracia en México pre-2018, sino algunas tendencias, Roberto, que a mí desde el punto de vista político me preocupan. Te las enumero y si tú quieres que entremos a alguna de ellas, me lo dices. Primero, noto una concentración y centralización del poder muy acusada que me recuerdan los tiempos del hiperpresidencialismo en México. Con esto quiero decir, con un presidente muy poco acotado
por los diferentes límites constitucionales, institucionales, sociales, mediáticos, etcétera. Percibo una segunda tendencia, que es la toma de decisiones al margen de la ley y la recurrencia al uso de decretos administrativos y pues un conjunto de leyes pasadas por la mayoría morenista o la alianza, que están siendo controvertidas ante la Suprema Corte de Justicia. Más preocupante percibo la notable disminución de prácticas que son eminentemente democráticas, como la negociación versus la imposición, la exclusión versus la inclusión de vías de participación que venían abriéndose entre los partidos políticos y del Poder Ejecutivo hacia la sociedad civil, la intransigencia versus la tolerancia, que es un valor de la democracia, el dogmatismo versus el escepticismo o la deliberación pública, y la polarización versus el intento de unificar. Veo en tercero, en cuarto lugar, la pérdida de capacidades institucionales y de capital humano, que yo te diría pues que equivalen a un desmantelamiento del sector público, y veo un gran reduccionismo en la toma de decisiones públicas. Por último, y particularmente preocupante para mí, es que el presidente López Obrador en estos 3 años movió una pieza política que fue el eje, diría yo, de la estabilidad del sistema político desde los años 50 del siglo pasado, y que permaneció, digamos, como una pieza que tenía su lugar, y me refiero a la institución militar. De la llegada del presidente López Obrador al poder al día de ayer, descontando las tareas de seguridad pública, Roberto, cuento pues más de una treintena de nuevas funciones y responsabilidades públicas a esa institución que llamamos Fuerzas Armadas, o a sus integrantes en lo individual. Esa es mi percepción. Claro, te podría yo dar ejemplos de cada uno de estos, no tiene por qué creerme, de la concentración del poder, de la pérdida de capacidades institucionales, de la desinstitucionalidad que se ha operado en el país. Hay ejemplos de cada uno de estos. No son opiniones, están basadas en hechos, pero estos son los retos que veo yo en el escenario político en estos 3 años, y los veo también para los próximos 3 años, Roberto. Ahora, María Amparo, también el tema, hablábamos esto justo en el marco de esta ruta decisiva, ver lo que va a pasar y cómo esta transformación o esta promesa de transformación que dio esta administración se puede continuar. A mí me llama mucho la atención, y yo quiero conocer tu opinión respecto a este anuncio temprano, a esta situación de poner ya a competir a potenciales candidatos para que sean justamente quienes representen a Morena en las siguientes elecciones, y con ello, no sé si sea correcto o no, asegurar que esta transición y esta transformación va por el camino que se trazó en un inicio, o bien tendrá que acomodarse viendo estas circunstancias, porque quizás el fondo es bueno y las formas no han sido las mejores, María. Mira, no me gusta el tema que me plantees, Roberto. Todavía no cumplimos los 3 años de gobierno, y ya se está adelantando, la sucesión, en el sentido en que el presidente López Obrador pues abrió una serie de nombres, y después se encartaron otros personajes, otros funcionarios o legisladores que dicen: a mí no me mencionaron, pero yo estoy ahí en la lucha para el 24, todos diciendo que quieren seguir con este proceso de transformación, que yo creo que tenemos que ver si es una transformación positiva o negativa. Afortunadamente, la democracia tiene una ventaja. Los gobernantes llegan a sus puestos a través de elecciones, ¿sí? Y lo que nos da la democracia es la decisión dentro de 6 años o dentro de 4, porque ya hablaremos de la revocación de mandato, pero permite a la ciudadanía decidir si quiere seguir con este curso de acción o con esta transformación iniciada. Hablar de 6 personajes
pues es hablar de ninguno, en realidad. Y me da realmente, cuando estamos hablando de transformación, me da mucha preocupación que estemos volviendo a las prácticas de la época dorada del presidencialismo mexicano con la fuerza hegemónica del PRI, que era pues la del tapadismo, que era decir, bueno, pues aquí hay estos y empiezan pues a moverse para tener mayores, para maximizar sus posibilidades pues de ser el candidato. Me recuerda al dedazo y me preocupa en términos de las consecuencias, Roberto, porque estos personajes, pues, como lo hemos visto, ya están moviéndose al interior de sus partidos, ya están tratando de ganar popularidad, ya están tratando quizá de escuchar, de tener el oído del presidente López Obrador para que ellos sean los elegidos. Y pues tenemos más de 3 años por delante en donde estos personajes, ya sean de legisladores o del gabinete, deberían de estar totalmente concentrados en los enormes problemas que tienen cada uno en su, o cada una en sus carteras. Le hace Claudia Sheinbaum, le hace Marcelo Ebrard, le hace Tatiana Cloutier, cualquiera tienen una cantidad de problemas que resolver como para que ya desde ahorita estén pensando en la sucesión. Realmente me sorprende cuando nos dice López Obrador, nosotros no somos iguales, y vemos prácticas pues muy parecidas, no al priismo del sexenio pasado. Estamos viendo prácticas del priismo, como te digo, de la época de oro, ¿no? De la época, digo, de oro no porque yo lo valore, sino de la época de realmente del avasallamiento del Partido Revolucionario Institucional, en donde no cabía la pluralidad, la oposición, etcétera, ¿no? María Amparo, y en este contexto, esta carrera anticipada dentro de Morena, ¿no debería de ser una buena noticia para la oposición? ¿Qué papel está jugando? ¿Se ha diluido básicamente? ¿Qué alternativas hay? Porque también si nosotros vamos a decidir sobre el futuro y el siguiente camino, los siguientes años, ¿hacia dónde vamos a escoger? Porque si no, pues simplemente no habrá una elección. Mira, ese es un problema importantísimo el que tocas, Roberto, porque tenemos que hacernos cargo de que política y socialmente hay una gran polarización en este país. Por lo que pinta y por, digamos, a partir de la experiencia de las elecciones intermedias del 2021, lo que se espera, pues todavía es pronto para saberlo, es una oposición que se mantenga unificada para las próximas 6 gubernaturas que se van a pelear el año que entra, después 2 en el 2023, que por cierto son 2 estados en los que nunca ha habido alternancia, que son el Estado de México y Coahuila, son 2 estados que siempre han sido gobernados por el PRI, y luego ya veremos en el 24. Entonces, del lado de la oposición, el gran reto es mantenerse unificado y después pues encontrar también un líder que pudiera tener la posibilidad de atraer, como lo hizo López Obrador, pues sobre todo las emociones de la ciudadanía, del elector, y así poder de manera conjunta poder aspirar a tener una buena posibilidad de acceder al poder en el 2024. Del lado de quien está hoy en el poder, que es la alianza PT, Partido Verde y Morena, el gran reto es mantenerse unidos, y también ellos tienen el reto de tener pues un candidato. Difícilmente se le va a acercar algún candidato al presidente López Obrador, que pues lo sabemos todos, fue un candidato de primera, un candidato muy convincente, aun cuando, también lo sabemos todos, le ayudó muchísimo pues los altos grados de corrupción que hubieron en el sexenio pasado y pues el mal desempeño económico, la inseguridad, etcétera. El problema es que todos estas banderas con las que legítimamente llegó el presidente López Obrador, lo que yo estoy viendo es que todas estas banderas pues no se ha comenzado ni siquiera a revertir el gran problema. Te los resumo en 3 o en 4. Uno sería la desigualdad y la pobreza, la otra la inseguridad,
y la otra, la gran corrupción, además, por supuesto, del crecimiento. Bueno, en estos 4 aspectos que fueron los que finalmente llevaron al hartazgo de la población y a dar una oportunidad a un partido que nunca había traído las riendas del país, pues el desempeño en estos 3 años ha sido, pues francamente, decepcionante, por no decirte, pues lamentable, en los 4 aspectos: economía, social, seguridad y corrupción. María Amparo, ¿y cuál es tu lectura de esto que acabamos de estas elecciones intermedias? Por una parte, esta dicotomía, diría yo, de que por el gobierno, el presidente critica mucho a los órganos electorales, pero cuando reconoce que estuvo bien hecho, luego se hace un ejercicio adicional para juzgar a los expresidentes. Es decir, como que hay variaciones sobre este tema, y hoy juzgar o poner en tela de juicio la legitimidad de estos órganos electorales, lo que está haciendo es un mensaje de esta concentración excesiva del poder. ¿O cómo lo lees tú de cara a lo que viene, María Amparo? Mira, Roberto, lo leo más amplio, aunque me preocupa lo que está ocurriendo, me preocupa muchísimo lo que está ocurriendo con el INE, las iniciativas que se están gestando, la idea de descabezar al INE y poner nuevos consejeros, probablemente reduciendo el número, las cuestiones que han planteado en términos electorales y, desde luego, la denostación que se ha hecho de la institución como tal, del INE, y de algunos consejeros en particular. Pienso que es parte del proceso de desinstitucionalización de este país. El presidente López Obrador apuesta a una persona, pero no apuesta a las instituciones. Yo no te puedo dar ningún dato en el que te pueda decir, oye, está reforzando, por ejemplo, a la Fiscalía General, o está reforzando a la Comisión Nacional de Derechos Humanos o al Instituto Nacional, al de Información Pública o al de Telecomunicaciones. Más bien lo que veo, y en esto no nos engañó López Obrador, lo dijo desde campaña, ahí hay sendas entrevistas, hay artículos de Forbes sobre esto, el gran desprecio que muestra por las instituciones propias de la democracia y, en particular, de aquellas que constituyen un contrapeso. Y no me estoy refiriendo en este momento a las ramas de poder, esto es al Poder Judicial y al Poder Legislativo, sino al conjunto de órganos autónomos que se fueron creando desde que se le dio autonomía al Banco de México, y después fueron 5 lustros, 15 años de construir estas instituciones. Bueno, pues estas creo que a través de 4 vías se las ha ido debilitando, e incluso algunas se les ha desaparecido. Bueno, acabamos de ver el caso del Fonden, que no es que fuera un contrapeso, pero el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Y en el caso de los órganos que han sobrevivido, pues las vías que ha encontrado López Obrador para debilitarlos o incluso hacer nula su eficacia, uno es el estrangulamiento financiero, ¿no? No les da el dinero, los recursos suficientes, se escatiman, etc. La segunda es, desde luego, la captura o el nombramiento de personas que no están calificadas para desempeñar esos puestos. Podemos hablar, por ejemplo, de la Comisión Reguladora de Energía, pero podemos hablar de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en donde ni siquiera la nueva titular cumple con los requisitos de ley pero el valor de la ley en este sexenio, pues si antes no importaba, ahora importa menos, ¿no? Se nombran a personas que ni siquiera tienen los requisitos de ley. Y la tercera vía es cambiando las leyes. Se han transformado las leyes orgánicas, las leyes internas, para restar poder a estas instituciones, y finalmente una que es muy lamentable, que es desde la palestra presidencial el raspar, digamos, la reputación de los integrantes de cada uno de estos órganos autónomos. Esto del lado institucional, pero lo mismo ha hecho también con otros contrapesos, como son los medios o como son las organizaciones de la sociedad civil. María Amparo, y en este tenor de la ruta decisiva, quien nos está escuchando, quien nos está viendo hoy,
Mira, hoy también hay o no una mayor debería de haber una mayor corresponsabilidad en nosotros como electores, pero ¿crees que esta difusión, las redes sociales, mucho de lo que hacen ustedes en el trabajo en el Instituto de justamente Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, esté dando ya realmente una mayor capacidad de entendimiento a nosotros y de participación? Es algo que presume mucho el presidente, pero la verdad es que de lo que se dice a lo que se hace, quizás la ruta decisiva nos toque ahora a nosotros marcarla para los siguientes años. Roberto, creo que tienes razón, siempre los ciudadanos cargamos una parte de la responsabilidad y creo que hay distintos grupos de ciudadanos que están intentando, al límite de sus posibilidades, constituirse pues en un límite social a el poder del Ejecutivo. ¿Cómo lo hacemos? Pues señalando promesas incumplidas, señalando las ilegalidades en las que se incurren, señalando en el caso de nosotros, por ejemplo, cómo se forman y cómo operan las redes de corrupción y diciendo que, bueno, pues por ejemplo, no se cumplen promesas como la que en el propio Plan Nacional de Desarrollo, que ese lo hace el presidente y después lo avala o lo aprueba el Congreso, había una, por ejemplo, promesa de que ya no se recurriría a las adjudicaciones directas y sin embargo, pues tenemos al presidente que más ha recurrido a las asignaciones directas en las compras gubernamentales y en las obras públicas. Como esto te podría dar muchísimos ejemplos. Del lado de la sociedad, pues nos corresponde, en efecto, como lo hemos hecho, y creo que fue un ejemplo, el movimiento de las mujeres que empezó el 8 de marzo y después de hace 2 años, y después pues nos agarró la pandemia, lo han hecho los médicos, lo han hecho distintos grupos sociales. Falta, desde luego, somos una sociedad poco interesada y poco participativa y en ese sentido llevamos una corresponsabilidad de la misma manera que la lleva la oposición. Creo que la oposición en el primer año, en los primeros 3 años, o sea, en la primera legislatura que le tocó a López Obrador, pues dejó mucho que desear, aunque estaba en una posición de debilidad. Nos han querido hacer creer que con las formas de democracia directa, que la única legal que hemos tenido es la del domingo antepasado, bueno, la del 1 de agosto, que era para una cuestión absurda. Quiero decirlo claramente frente a tu público, Roberto, yo no soy muy proclive, no soy fan, no soy entusiasta de las formas de democracia directa porque me parece que son muy peligrosas dependiendo lo que se consulte y el cómo se consulte, y creo que habernos estrenado el país con una forma de democracia directa, con una pregunta tan absurda, en unas condiciones tan precarias para haberla organizado, pues fue quemar nuestra primera experiencia. Y las demás, como fue Constellation Brands o como fue lo del aeropuerto, pues no fueron consultas populares, no votó la mayoría de la población, fueron a modos, no estaban dentro del marco legal, etcétera. La democracia directa, a menos de que la usáramos todos los días, pues no es esto que nos dice López Obrador de que aquí el pueblo manda, ¿no? Porque en ese sentido yo preguntaría, bueno, ¿y por qué no ponemos a consulta la permanencia, por ejemplo, de los encargados del estado de salud por el que estamos pasando? ¿Por qué no ponemos a consulta, por ejemplo, lo del regreso a clases? ¿Sí? Creo que es un tema muy complejo, pero hace unos días el presidente López Obrador lo dijo en una mañanera: a mí no me importa lo que piense la mayoría, vamos a volver a clases en agosto, ¿no? Bueno, ¿por qué no se pone eso a consulta? No lo estoy sugiriendo, te insisto, creo que vivimos en una democracia representativa, elegimos a los representantes y ellos tienen que asumir los costos de gobernar. Y no creo en pues en la que vamos a estrenar el año que entra, Roberto, que es la revocación de mandato, porque tiene, entre muchos otros, una consecuencia muy perniciosa, que es que los gobernantes
empiecen a tomar medidas populares en lugar de medidas responsables que pueden afectar intereses de todos los sectores sociales. Entonces, te deforma la responsabilidad del funcionario público o del poder de que se trate, en lugar de tomar políticas públicas razonadas con base en diagnóstico, con base en mejores prácticas, con base a las experiencias internacionales, y empiezas a tomar medidas que agraden al electorado y que por tanto te lleven a, pues, a la no revocación de mandato, ¿no? Pues vaya, María Amparo, sí es un tema muy profundo y yo diría, me atrevería a decir, si me lo permites, no es tanto preocupar por lo que se va a acabar, sino por lo que podría comenzar, y esto que hablamos en un principio, de ver hacia dónde vamos a decidir el destino político de este país y todo lo que conlleva justamente esta decisión. María Amparo, te agradezco mucho que nos hayas compartido un poco de tu opinión, de tu conocimiento sobre este tema, aquí en el marco de este Foro Forbes, la ruta decisiva México a la mitad del camino, y agradezco profundamente a María Amparo Casar, analista política y CEO de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, pues tu participación. Muchísimas gracias, María Amparo. Un gusto y de verdad un privilegio escucharte.